Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Y a la vez también busquemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En su capítulo 1, de los versículos del 3 al 8, como fue la semana pasada. Hace 2 semanas, para ser exacto, nosotros estuvimos dando una introducción a la carta. La semana pasada, en vista y también retomando estos mismos versículos, capítulo 1, versículos del 3 al 8, nosotros hablamos acerca de 3 elementos que Pablo hace mención con respecto a los hermanos de esta iglesia de Colosas. Y es ahí mismo donde yo quiero centrar también mi mensaje. El mensaje de la semana pasada se llamaba las verdades absolutas del Evangelio. Y esta semana también es las verdades absolutas del Evangelio, segunda parte o parte número 2, como nosotros querramos tomarle. Así que dice Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 8. Y quiero que lo leamos todos juntos. Quiero que la iglesia se oiga, quiero que todos lo leamos. Y dice así el Señor en su palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hasta ahí, Señor, una vez más, gracias. Ayúdanos, Señor, a considerar estas verdades y apropiarnos de ellas, no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro diario vivir, en nuestro estilo de vida. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Después de haber hablado acerca de que estos hermanos han oído la palabra verdadera del Evangelio en el versículo 5. Estos hermanos colosenses, por lo que Pablo dice, por el saludo que él dice, ellos viven con los ojos puestos o con miras en la eternidad, y el apóstol ha agradecido a Dios, no ha hecho ningún mérito humano. Él ha agradecido a Dios por la obra llevada a cabo en el corazón, no solamente de cada individuo, sino también en la iglesia de Colosas, una iglesia en donde no hay una enseñanza falsa así bien determinada, por lo que vamos a ver. Hay algunos rasgos, hay gente que está dando culto a los ángeles, como lo vamos a ir viendo, pero no hay algo así. Y es parecido a lo que les decía yo la semana pasada. Es como escuchar una llamada telefónica, pero fuera bonito escuchar las dos partes, como que de aquí hay una conversación con esta, pero yo solamente estoy teniendo acceso a este lado. Entonces no sé qué es lo que sucede al otro lado. Y es así como nosotros encontramos el contenido de la carta. El apóstol ha oído de su fe salvadora, ha oído del amor que tienen por todos los santos, o sea, por la iglesia, y también hablamos la semana pasada acerca de la esperanza que ellos tienen. Y esa esperanza, por cierto, no tiene nada que ver con nada terrenal. No tiene nada que ver con algo perecedero, sino que al igual que a nosotros, o debería de ser el caso nuestro, nuestra mira o nuestra esperanza
como lo he venido diciendo y como lo quiero decir y como lo quiero vivir, tiene que ser con miras a que tenga una esperanza en los cielos. Hay una esperanza que este mundo caído nos recuerda que no es todo lo que hay. Cuando nosotros vemos y caminamos afuera, el mundo nos recuerda que esto no es todo lo que hay. Hay una esperanza y en las palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:1, capítulos 3 y 4, dice él: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza que estos colosenses tienen, esa es la esperanza que cada hijo de Dios debe de tener y esa es la esperanza que yo y usted debemos de sostener, de vivir arraigados a la luz de esa verdad. Pronto viviremos con Dios y lo disfrutaremos por toda la eternidad, en la nueva ciudad, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, donde seremos completamente transformados, libres de todo pecado, y habitaremos cuerpos glorificados en una creación renovada. ¿Se imagina cómo va a ser eso? En una creación renovada, completamente restaurada. Esa es la esperanza que tienen los colosenses, esa es la esperanza que nosotros debemos de sostener. Y otra vez más, al igual que en la iglesia de Filipos, Pablo también les escribe en el capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. Cuán orgulloso alguien se siente aquí cuando recibe su ciudadanía norteamericana, ¿no es cierto? Va y se prepara y pasa estudiando 1, 2 meses, 3 meses, porque tal fecha tiene su entrevista, le llaman, creo yo, no sé. Pero pasa estudiando su libro y pasa en esta cosa, va a la entrevista, pasa la entrevista, se convierte en un ciudadano. ¿Y cuán orgullosa se siente esa persona? Porque ha logrado algo que en sí mismo está bien. Ahora, ¿se imagina como hijos de Dios nosotros, al haber sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, habiendo recibido la adopción, habiendo sido justificados, perdonados, justificados, santificados y una vez glorificados, ¿por qué no vivir con miras a esa esperanza? Esa es la esperanza de los colosenses y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que vimos hasta la semana pasada. Luego, continuando con los versículos, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Esa fe, ese amor, esa esperanza que vimos hasta el versículo 5, que han escuchado por la palabra verdadera del Evangelio, también se extiende al versículo 6 y dice, todo eso que hemos visto hasta el 5, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y ahí vamos a ver otros aspectos. Vamos a considerar así como a todo el mundo como primer aspecto, luego y lleva fruto como segundo aspecto, y así sucesivamente lo vamos a llevar, pero que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Se recibe el Evangelio, se recibe por fe. El Evangelio produce amor. El Evangelio permanece en la esperanza. Y ahora el Evangelio alcanza al mundo. El Evangelio, hermanos, iglesia, es universal. El Evangelio pasó de ser una secta más o de un grupito más en el gran imperio romano.
¿No es un culto sin sentido en Colosas? Como tampoco es un pasatiempo o fue un pasatiempo con estos hermanos, y mucho menos tiene que ser un pasatiempo en la actualidad, como lo es en muchos círculos religiosos. Cuanto más actividad tiene una iglesia, más llena está, ¿se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta? Mientras más actividad una iglesia tiene en términos de movimiento para atraer masas, pero el púlpito está pobre, el púlpito está vacío, el púlpito no tiene raíz. Todo es superficial, solamente es mero entretenimiento, pero en la iglesia actual debería de ser, en la actualidad también, algo de peso, por lo menos en donde hay una doctrina sana y el nombre de Cristo es exaltado por sobre cualquier otra cosa. Es muy común ahora ver, lastimosamente, que el nombre del hombre es más elevado que el nombre de Cristo mismo. Que las buenas nuevas son para todo el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 6. El evangelio se extiende sobre todas las fronteras, sobre todos los pueblos, sobre todas las lenguas, sobre todas las naciones. El alcance del evangelio es universal. Y ese alcance universal nosotros lo vemos significativamente en la Escritura. El poder el alcance del poder de la muerte de Cristo en la cruz es capaz de salvar al mundo. Eso nosotros podemos darlo por sentado. Sin embargo, no es para todo el mundo. Pero vamos a ver que el alcance universal del evangelio es repetido muchas veces en la Escritura, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo similar dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe fue divulgada por todo el mundo. Pablo ahí decía que ya había tenido que ir a otro lado porque el lugar en donde él estaba ya estaba esparcido del evangelio. Ya no hallaba espacio para predicar, ya todo había sido cubierto por el evangelio. De manera que el mensaje había llegado a todo el mundo. Juan 8:12, otra vez les habló diciendo, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Romanos 10:18, pero digo, ¿no han oído? Hace una pregunta ahí el apóstol. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El evangelio entregado a todo el mundo. Primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que el mensaje está llegando a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, como lo hizo en el vasto imperio romano, en el contexto de los colosenses. Y luego en Apocalipsis 4, del 9 al 10, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación, como dice el versículo 6 de Colosenses, ha llegado hasta vosotros. Así
como a todo el mundo. Y lo que sucedió en la amplitud del Imperio Romano no fue nada, no fue nada más el inicio de algo que se iba a extender, o prácticamente fue el inicio de algo que se ha extendido hasta nuestros días. Ha abarcado a todo el mundo, sin embargo, esto no nos debe de llevar a pensar en el universalismo. El hecho de que el Evangelio tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, el sacrificio de Cristo tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, hay que cuidarnos de que esto no nos lleve a pensar en el universalismo. ¿Qué es el universalismo? En que al final todo el mundo va a ser salvo. En que todo el mundo va a ser salvo. Porque si ese fuera el caso, donde dejamos muchísimos textos de la Escritura en donde dice, y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso para empezar. Para continuar, el que perseverare hasta el fin, entonces éste será salvo. Entonces, ¿qué pasa con el que no persevera? De manera que aunque el poder de Dios puede salvar a todo el mundo, no podemos pensar en un universalismo y que ese universalismo también nos puede llevar a una acomodación espiritual en donde nosotros podemos vivir como al final todos van a ser salvos, entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera, como me da la gana, como mejor me parezca. Hay una expiación limitada en el Evangelio. Hay una salvación para los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, una doctrina repetida en la Escritura. El sacrificio de Cristo fue trazado en un plan eterno. El sacrificio de Cristo no fue algo que sucedió así solamente por suceder o a lo loco como nosotros pudiéramos pensar. De manera que el Evangelio es ofrecido para todo el mundo y qué bueno que es para todo el mundo. Luego, otro aspecto que nosotros vemos, que el Evangelio produce fruto, más adelante en el versículo 6. Así que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Y eso de llevar fruto tiene mucho, pero mucho peso en la vida cristiana. El Evangelio no es nada más un estilo de vida tradicional. El Evangelio no es un estilo de vida en donde yo digo, ahora es domingo, yo me pongo ropa, voy, me agarro a mi esposa, agarro a mis hijos y me voy para la iglesia. El Evangelio no simplemente tampoco es el decir que yo soy cristiano y como dije hace un rato, voy a vivir mi vida como yo quiera, como me parece. El mensaje del Evangelio es, por lo que dice la Escritura, una realidad viva, debe de ser, por lo que dice, una realidad viva, un continuo movimiento y crecimiento espiritual que produce fruto en aquellos que el Señor ha salvado. En aquellos a quienes Jesucristo ha salido al encuentro. Hermano, Jesucristo salió a nuestro encuentro. A cada uno. Yo puedo preguntar individualmente. Yo me puedo preguntar esa pregunta misma. Yo confrontarme con esa pregunta. El Señor salió a mi encuentro, porque si Él salió a mi encuentro, yo tengo que reflejar una vida diferente. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay una obra continua en el corazón del que ha experimentado el nuevo nacimiento. Hay un cambio de dirección, hay un pesar por el pecado. El Espíritu Santo ha venido sobre el individuo y eso va a traer como consecuencia frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la labor del Espíritu Santo, esa ha sido la labor del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en la iglesia a través de los siglos y en la iglesia actual. La labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Así que este individuo
que ha confesado a Cristo está llamado a dar fruto. Los colosenses habían dado fruto. Fruto que Epafras había sido partícipe. Él ha sido testigo ocular del testimonio de estos colosenses. Algo está pasando ahí en la iglesia. Él busca a Pablo. Él sabe que Pablo está preso. Visita a Pablo, le cuenta las cosas. Y Pablo les escribe diciendo que está agradecido con Dios por la fe que ellos demuestran, no solamente con Dios, sino también con los santos y también con la esperanza que ellos tienen, pero que aparte de eso está alcanzando a todo el mundo, aparte de eso ellos están produciendo fruto. Está llamado a exhibir frutos porque la palabra de Dios ha penetrado en el corazón del individuo. El autor de Hebreos lo dice de una manera más tajante, más directa y más particular en Hechos 4:12. Perdón, Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque cuando alguien profesa fe es porque ha escuchado algo. La fe es por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces el autor de Hebreos dice en el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como esa palabra tiene ese poder, que es una espada de doble filo, si ha sido receptor de gracia y de misericordia, debe de haber un cambio, va a haber un cambio. Cuando el Evangelio entra en un corazón que Dios ha preparado, ese corazón va a llevar fruto. ¿Se recuerdan de la parábola del sembrador? En Mateo 3, del 3 al 8. En donde va el sembrador. Yo me recuerdo cuando veía allí en donde yo vivía, en la ciudad en un cantón era. Veía yo que un señor llevaba ahí su cosita y tiraba la semilla y la enterraba y tiraba. Entonces va el sembrador y tiró la semilla. Mateo 13 del 3 al 8. Estoy ahí. Y dice que él, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Pero qué pasó? Vinieron las aves y se lo comieron. No pasó nada. No produjo nada. Dice también el versículo 5 que otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Entonces, como no había mucha tierra, la semilla brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Luego, otra parte cayó entre espinos y los espinos se ahogaron. Es como la maleza, o sea, es como monte rudo. ¿Qué pasó con ellos? Crecieron y como era más grande de quien estaba rodeada la semilla, se ahogó. Pero en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual al 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. ¿Por qué dio fruto? Porque la semilla cayó en buena tierra. El mensaje del Evangelio en nosotros ha caído en buena tierra. Hay gente que va a estar escuchando esto ahorita o lo puede escuchar después. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de tierra es la del corazón de esta persona o de esta gente o de nosotros? ¿Hemos sido buena tierra? O la pregunta sería, ¿no llegó hasta nuestro corazón porque cayó junto al camino? ¿Cayó en un corazón de piedra como naturalmente es por nacimiento? ¿Y no encontró cabida y murió porque no tenía raíz? ¿O fuimos buena tierra y eso se ve reflejado en una vida transformada y por lo tanto produce fruto? Mi deseo y mi oración es que el que escucha y el que habla
refleje una vida transformada y que por lo tanto produce fruto. Porque la semilla cayó, la semilla del Evangelio, de la palabra verdadera del Evangelio cayó en buena tierra, que abunde en fruto. De manera que podríamos decir que el Evangelio produce un aspecto no solamente individual, sino que también produce un efecto colectivo. Individual, ¿por qué? Porque si la palabra cae en buena tierra, hace crecer al individuo de manera individual, y eso como consecuencia va a traer que el Evangelio va a traer una consecuencia colectiva. La iglesia va a crecer. La relación interpersonal de la iglesia va a crecer. Ambos producen fruto y crecen individualmente y generalmente, colectivamente. Y Pablo se está dirigiendo a los colosenses expresando su agradecimiento a Dios porque la semilla del Evangelio ha producido fruto desde el día en que oísteis la palabra verdadera del Evangelio. Está agradecido porque creyeron el mensaje que Epafras había compartido con ellos. Y cuando pensamos en el aspecto individual y general, estamos diciendo que el Evangelio produce una transformación interna en cada nacido de nuevo y también se muestra en el crecimiento interno de la iglesia. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a reaccionar? ¿Va a venir un viento y rápido nos va a debilitar como estamos supuestos a hacer y a ser movidos? Y los que tenemos ya un tiempo sabemos de lo que podemos estar hablando. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe entonces? Se ha puesto a pensar, hablando de frutos, hablando de que estamos empezando un año nuevo, nos hemos puesto a pensar de qué serviría si alguien dice ser cristiano, pero no lleva fruto, sino que por el contrario vive como Satanás. Y yo sé que lo que voy a decir a continuación es duro, pero ¿de qué me serviría a mí decir que soy creyente, que tengo 40 años en el Evangelio, 5 años en el Evangelio, 2 años en el Evangelio, pero vivo como Satanás? Podría ser próspero, cierto, porque he trabajado. No es mi caso, sino lo digo generalmente. Podría ser exitoso. Podría ser moralmente correcto, una persona moralmente digna de ver. Podría también tener apariencia de piedad. Podría tener el rostro que demuda una buena relación con todos. Podría incluso pararse tras un púlpito como yo estoy esta tarde y podría estar yo hablando de manera elocuente y orando de manera que voy a apantallar a cualquiera, que voy a impresionar a cualquiera, que a la hora de hablar o a la hora de orar voy a impresionar. Podría haber fundado una iglesia. Podría decirme cada domingo y cada día de semana en los servicios de estudio bíblico, Dios le bendiga. Podría haber sido un buen ofrendador. Sin embargo, podría hacer todo eso. Pero si en el interín, si en su interior, si en su intimidad, en donde nadie le mira o en donde todos le miran, no lleva fruto, no hay nada. No hay nada. No hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento
Y no me refiero a remordimiento, porque a veces al pecar nosotros nos sentimos remordimiento. No me refiero al remordimiento, me refiero al arrepentimiento. Cuánto me dolió pecar. No hay un cambio de dirección en donde todo lo que Dios ama, yo lo amo, y en donde todo lo que Dios abomina es abominación también para mí. Hermanos, iglesia, guardémonos de ser sin fruto. Guardémonos de ser sin fruto. La agricultura, lo hemos escuchado, es usada en la Escritura ampliamente para referirse a la iglesia, al creyente y al incrédulo, por cierto, también. ¿Ha visto alguna vez usted un árbol estéril? Un árbol que ha sido plantado para que dé cierto fruto, pero que al pasar de los años no pasó nada. ¿Alguna vez hemos visto eso? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, nosotros allá en El Salvador, hay una fruta que se llama pepeto. Pepeto, yo no sé si ustedes lo han, ustedes que mexicanos y ustedes de norteamericanos, no sé si lo han visto. Pero en El Salvador hay una fruta que se llama pepeto. Y mi papá, en esas cosas que de todo hombre, él quiere arreglar su terreno, va un borrachito ahí y le dice, te vendo una planta de pepeto. Y compró una plantita de pepeto en su bolsa con su tierra negra y todo. Y mi papá dijo, va, está, lo compró, llega a la casa, compré un palito de pepeto, sembrémoslo. Y lo sembramos. Con la esperanza de que ese arbolito iba a dar pepetos. Pasó el año y el árbol iba creciendo. Y creció, efectivamente creció, pasaron los años. Pero fue doloroso para mi papá y para todo el círculo de él, nosotros, ver que el árbol era estéril, no dio fruto, era macho, le llaman ahí, un árbol macho. Es a eso a lo que yo me refiero en esta mañana. ¿Somos creyentes estériles, machos? ¿O somos como los hermanos de Colosenses que llevaban fruto? Ese árbol estéril fue cuidado, fue cortado, habían gusanos que al no cuidarlos y al no quitarlos, esos podían llegar a la raíz y podían matar el árbol. Y fue decepcionante ver que después de abono, después de agua, después de sol, después de cuido, como Cristo lo hace con nosotros no llevemos fruto. Creció, se hizo grande, nunca vimos un pepeto del árbol y ¿saben qué pasó? Con los años fue cortado, picado y sirvió para fuego. Analogía perfecta para este tema. El viernes pasado nosotros estuvimos terminando un año y empezamos otro. Y siempre hay resoluciones. La gente le pregunta a uno, ¿cuál es su resolución? ¿Cuál va a ser su resolución? ¿Cuáles van a ser sus promesas para este año? ¿Cuáles son sus propósitos para este año? Y muchos de esas promesas, de esas resoluciones, son buenas en sí mismas. Querer que mis hijos vivan mejor, que mi esposa esté mejor, que mi familia que no está acá estén mejores, en sí mismas buenas. Son bien intencionadas. A muchos se les ha escuchado decir o postear nuevas promesas, porque postean ahí. La pregunta sería, ante todas estas promesas, resoluciones y todas estas cosas, hermanos, las resoluciones o las promesas que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿te apuntan a Cristo? Sería la pregunta.
A través de los años, siempre al iniciar un año, las iglesias en general, y lo digo porque yo la admiro, yo leo ahí, paso, veo anuncios en sus paredes, veo anuncios en la televisión, veo cosas posteadas en las redes sociales en donde dicen, este será el año de tu bendición. Otros dicen, este será el año de tu conquista. Ahora, por ahí he leído una iglesia muy enferma, por cierto, he leído que ha dicho, este será el año de tu ensanchamiento. No sé por qué, quizás todos se van a perder dieta y todos se van a ir para, no sé. Otros, y la más común han dicho, este año va a ser el año de tu cosecha. Y ahí me parece interesante y curioso porque ¿será que se está refiriendo a que al fin va a dar frutos de arrepentimiento? O sea, ¿va a ser esa cosecha? ¿Cosecha de qué? ¿Que al final vas a producir frutos? Si hablamos de que por fin mi vida va a reflejar lo que profeso, eso es lo que se ha esperado y el Señor ha esperado siempre de sus hijos, de su iglesia. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo queremos vivir si decimos tener los ojos puestos en la eternidad? El Evangelio viviente es poder que transforma, que al ser una realidad, el testimonio de nuestras vidas que el Señor ha transformado lleva fruto trayendo a nuevos creyentes. Así que a medida que el Evangelio produce fruto en mi vida y en la vida de los miembros de la iglesia, su poder y alcance se va a extender. Porque una de las cosas por las cuales la iglesia a veces no crece es por causa de los mismos miembros que a veces son inconversos. Porque muestran vidas sin arrepentimiento, porque muestran vidas o mostramos vidas alejados de todo lo que sea piedad. Conocemos casos dolorosos en donde hay gente que está predicando y está viviendo de espaldas a Dios. Frutos para que el individuo y la iglesia produzcan fruto. Y como último punto, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia. Y ahí quiero llegar a la gracia. Al final del versículo 6, la gracia de Dios, no superficial, no de manera ligera, sino que conocimos la gracia de Dios de verdad, o sea, en verdad. Que aquí no estamos jugando a que hay iglesia, no estamos jugando a reunioncitas ahí de nada, estamos hablando si conocimos la gracia de Dios en verdad. Todos los aspectos que hemos visto hasta el versículo 6, hasta hoy, desde la introducción hasta el versículo 6, hablan de las cosas que hemos visto, pero todos los aspectos que hemos visto hasta este punto, sin este aspecto, sin la gracia, simplemente se caen. Sin la gracia simplemente no hay fe. Sin la gracia simplemente no hay amor, sin la gracia simplemente no hay esperanza, sin la gracia simplemente no alcanza al mundo, sin la gracia simplemente no lleva frutos y sin la gracia no hay salvación, no hay vida eterna y seríamos los más dignos de conmiseración. Todos esos aspectos se desmoronan sin la gracia. La gracia es la columna misma del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. Hace unos días yo estuve malísimo de la columna, yo no me podía levantar. Yo estaba sentado y no me podía parar. Estaba acostado, no me podía ni levantar, ni acostar, ni nada, no podía hacer nada.
problema en la columna. El Evangelio, sin la gracia, no sucede nada. No se lleva a cabo nada. Usted y yo, sin la gracia, aquí estuviéramos nada más pasando 2 horas de nuestro tiempo. Sin la gracia. Qué glorioso evangelio que nos ofrece la gracia de nuestro Dios. Qué glorioso evangelio. Creer en la gracia de Jesucristo contrasta, es todo lo opuesto a un conjunto de religiones que enseñan que las personas pueden alcanzar la salvación por obras o por esfuerzos humanos. El Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio nada más lo recibimos por pura misericordia a través de la gracia. Si hay algo que enseña con gran claridad en las Escrituras es la gracia. Efesios 2:8. ¿Alguien me puede decir este texto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por pura gracia. En Hechos 11 encontramos el relato en donde Pedro está relatando la conversión de Cornelio y leemos que los demás apóstoles hacen la siguiente afirmación en Hechos 11:18. Cuando Pedro está diciendo la conversión de este hombre, Cornelio. Al final en el versículo 18 del capítulo 11 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La gracia es un regalo de Dios, lo ha sido a lo largo de la redención, a través de los siglos y lo es en la actualidad para nosotros. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Siempre en Hechos capítulo 16, versículo 14, se recuerdan de la mujer llamada Lidia. ¿Qué pasó con Lidia? Lidia recibe la salvación porque Dios abrió su corazón. No lo quiso abrir ella. Nosotros estamos incapacitados ante el mensaje. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abriendo el corazón de ella. Muchos textos nos enseñan acerca de esta maravillosa verdad. Dios concede de manera inmerecida y gratuita y soberana y perdonadora que no hay nada, absolutamente nada para poder alcanzar nuestra salvación. Dios nos salva solamente por su gracia. Amén. Solamente por su gracia. Y por último, el Evangelio, la verdad del Evangelio es anunciada por personas como nosotros. Alguien ya recibió, ya tuvo fe, creyó, dio por regalo de Dios, ama a los hermanos, tiene la esperanza de la vida eterna, sabe que el Evangelio puede alcanzar al mundo, que lleva fruto, que todo eso es por gracia, pero que también él, al haber recibido todas esas cosas, él sabe que la tarea que él tiene por delante es como la de Epafras. Versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué hubiera pasado? Epafras andaba ahí, tal vez, no hay datos, no hay registro, pero Epafras visitó donde estaba Pablo preso, Éfeso. Y escuchó de manera curiosa tal vez el Evangelio, de manera tal vez circunstancial y recibe la salvación, el Señor le salva. Pero ¿qué hubiera pasado con esta iglesia de Colosas si Epafras no va a Colosas y empieza a predicar? Esta carta no hubiera sido escrita, tal vez en su soberanía el Señor hubiera escrito otra.
Pero pensemos en este en específico. Hubo alguien que abrió su boca, que dio testimonio, que llevó fruto, que predicó, que amó a gente ahí en Colosas. Fue Epafras. La salvación es una obra de Dios, eso es cierto, pero también es una realidad que también usa instrumentos para llevar a cabo su obra. ¿Y esos instrumentos quiénes son? No somos nosotros. O no estamos llamados a ser nosotros. O no debería de ser nuestro deseo ser nosotros. Porque es muy bonito llegar a una iglesia. Bonito. Llegar a una iglesia, ver la iglesia ya establecida. Y como me sé un par de versículos, yo quiero predicar. Porque he escuchado un montón de frases ahí bonitas de hombres que Dios ha usado. Voy y quiero predicar. El deseo en sí no está mal. El problema es que hay una mala motivación o podría haber una mala motivación. Porque ¿por qué no mejor digo, hermanos, dónde están los tratados? Que por cierto estamos hablando de ellos ahorita. ¿Dónde están los tratados y cuándo vamos a ir a la calle a predicar? No, todos quieren púlpito. Esto no es una situación de que ayer comí demasiado tacos y ahora quiero ser pastor o quiero predicar. No es así. Esto es un llamado de Dios. Entonces, Epafras fue un instrumento en las manos de Dios para estos hermanos, para este lugar en Colosas. Usó a Epafras. El Señor usó a Epafras, usó a Pablo, usó a Pedro, usó a muchos. Puede usarnos a nosotros. Romanos 10:14 nos muestra esta gran realidad de que si no hay nadie que predique, ¿cómo alguien va a poder escuchar el mensaje de salvación? Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la importancia y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos con el mundo inconverso, con el que está afuera, sin Cristo, sin salvación, perdido, muerto en sus delitos y pecados. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay un mensaje que hay que llevar. Tenemos este tesoro del Evangelio en vasos de barro. Nosotros, vasos de barro, tenemos este tesoro. Y nosotros como hijos y participantes de la salvación estamos llamados a llevar este tesoro, este mensaje. Dios nos conceda el precioso privilegio y el maravilloso privilegio y la seria realidad de ser sus representantes de la proclamación del Evangelio de su gracia. Hermanos, iglesia bíblica, seguidores de Jesús, Los Ángeles, y aquellos que nos están escuchando o que van a escuchar esto, que el Señor nos ayude en este nuevo año. Si hay alguien que está escuchando o va a escuchar este mensaje y vive su vida con miras en la eternidad, nosotros le animamos a que continúe y que prosiga la meta del supremo llamamiento. Pero si hay alguien entre nosotros o hay alguien que escucha, si hubiera alguien que rehúsa rendir su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la visitación. Hoy es el día en donde puede arrepentirse de su pecado, dar un giro de 180 grados, porque si es de 360 quedó en lo mismo. Que sea de 180 grados y que pueda dirigir su vida a Cristo y que viva, al igual que los colosenses, al igual que la iglesia primitiva, al igual que la iglesia a través de los años y al igual que la iglesia bíblica, que la iglesia de Cristo, que viva con miras a la eternidad,
que reconozca el señorío de Cristo. Hoy es el día de salvación. Hay muchas obsesiones. Hay muchas obsesiones. ¿Saben lo que algún día yo, ojalá y pueda morirme tranquilo, pero un día yo quisiera escuchar a uno de estos famosos pastores que diga, hoy es el año de tu santidad? No, no se oye, porque corren a la gente. Corren a la gente. Pero nosotros hemos entendido de que aunque la lucha sea dura y sea aguerrida y sea a muerte, nosotros vamos a luchar en contra de nuestro pecado. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a mortificar ese pecado. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor y porque somos llamados a ser santos como Él es santo. ¿Cuál es nuestra obsesión como individuo, como iglesia? La carta del apóstol Pablo a los Colosenses nos irá enseñando que Cristo más nada es igual a todo y que todo sin Cristo es igual a nada. Amén. Él es nuestra necesidad, Él es nuestro descanso, Él es nuestra salvación. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque te has revelado a tu iglesia, Señor, a través de tu palabra revelada a nosotros. Cuando hicimos la transición de año, no esperamos que nadie nos dijera una palabra profética o nueva, porque nosotros tenemos tu palabra, Señor, y ella es suficiente, y ella no cambia. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a escudriñarla. Señor, te rogamos que tengas misericordia y que nos ayudes a vivir sin temor al mañana. Que cualquiera que sea la situación que nosotros vamos a enfrentar, Señor, a lo largo de los días que nos resten sobre la tierra, Señor, que lo hagamos con miras a la eternidad. Sabiendo, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, a Jesucristo, Señor nuestro. Perdónanos, Señor, por ser negligentes, irresponsables, desobedientes, muchas veces, Señor, perezosos. Pero, Señor, dirígenos. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos para tu gloria, Señor, nada más. Oramos, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por las familias que nos han acompañado en esta mañana, Señor. Gracias por nuestros hermanos Funes que están con nosotros. Te rogamos, Señor, por el padecimiento de la espalda de mi hermano, Señor, que tú seas con él, trayendo, Señor, el ungüento, Señor, que tu Espíritu da a través, Señor, de la calma, a través, Señor, de la confianza en ti. Por mi suegro también, Señor, y el padecimiento de su brazo. Que seas con él, Señor. Cualquier enfermedad que haya entre nosotros, Señor, también te la ponemos en tus manos. Sabiendo, Señor, que si la salvación es tuya, nuestra salud aún más es tuya, porque tú eres el creador nuestro. Así que tú nos conoces, tú nos hiciste y no nos hicimos a nosotros mismos. Exaltado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Amén. Amén. Dios les bendiga.